En la travesía fotográfica de hoy, volveremos al Valle Calchaquí, ahora para visitar uno de los sitios arqueológicos más interesantes de esta región. Este valle tiene un clima árido y sus escasas lluvias se concentran en los meses de verano. Tiene una altura promedio de 2.000 metros sobre el nivel del mar y se extiende a lo largo de 3 provincias de Argentina: Catamarca, Tucumán y Salta, donde nos encontramos ahora. La parte norte es recorrida por el río Calchaquí, cuya agua proviene de los grandes nevados de los Andes orientales. Uno de los nevados más importantes y el de mayor altura es el Nevado de Cachi, de casi 6.400 metros sobre el nivel del mar. La vegetación está adaptada a la sequedad del ambiente. Entre ellas, la más característica es el cardón, este cactus gigante. La fauna también se adapta, y aquí vemos al carpintero del cardón alimentándose de un fruto. Y en este otro cardón observamos un individuo construyendo un nido. Pasé la noche en el pueblo de La Paya, que se encuentra muy cerca de Cachi, sobre la Ruta 40 a unas 4 horas de la ciudad de Salta. En una travesía fotográfica anterior, recorrimos este maravilloso lugar en profundidad, disfrutando de sus paisajes y sus vinos. Allí me encontré con Fernanda Cigarán. Trabaja en el Museo de Cachi y me va a acompañar a visitar el sitio arqueológico, distante a 4 kilómetros del pueblo. Me cuenta que es un sitio característico de un momento de la historia precolombina, un periodo que abarca desde los 900 años después de Cristo hasta la llegada de los incas, hecho que ocurre durante el siglo XV. Nos detuvimos en un lugar desde donde podíamos observar el sitio con perspectiva. El Valle Calchaquí, realmente una vista única, ¿no? Y acá al frente, eso que vemos es el sitio arqueológico ya. Eso es el sitio arqueológico y desde este lugar podemos darnos una idea del dominio visual que tenía la gente que vivía en el sitio. Dominaban todos los puntos cardinales visualmente, salvo el oeste, que es para donde da la montaña, ¿no? Que está conteniéndolos. Esto es muy importante porque en este momento, en este periodo de la historia, surgen muchos conflictos. Conflictos primero entre grupos del lugar, quizá por los recursos, y después también conflictos con los incas, ¿no? Cuando empiezan a llegar. Exactamente. Sí, esto lo que vemos ahí es la Ruta 40, vemos el río Calchaquí. Digamos, la provisión de agua de esta gente, ¿sería del río, sería de este río La Paya que viene bajando? ¿Hay detectado algún sistema de agua?
También, además de eso, bueno, están en zonas altas, hay un gran aprovisionamiento en los momentos de deshielo y tienen canales de Había riego. canales. Y también, bueno, todo estaba complementado, también tenían su agricultura de secano, ¿no? Por régimen de lluvia. Así sea, ellos aprovechaban el régimen de verano para sembrar sin riego, para ciertos cultivos sin riego. Seguramente entre estos pueblos había un sistema de intercambio. Contanos cómo era eso. Por excelencia, en este momento, el intercambio llega a su auge, pero el intercambio es una modalidad que se conoce desde tiempos mucho más lejanos, ¿no? El Valle Calchaquí está ubicado en un punto estratégico dentro de lo que es la zona selvática hacia abajo y la Puna hacia arriba, hablando de diferentes altitudes. Entonces sí hay personas que a través del caravaneo, de caravanas de camélidos cargadas, van haciendo un circuito buscando materia prima y objetos característicos de esos distintos pisos altitudinales, ¿no? Y decime, en lo que han encontrado en la zona, por ejemplo, ¿qué intercambio está comprobado? Es decir, por ejemplo, cosa del Pacífico, cosa de la Quebrada Humahuaca, de la Puna, ¿qué hay así realmente algo que demuestre ese intercambio? Cerámica, que por ahí hay cerámica que no es autóctona, que viene de zonas más alejadas, cerámica del desierto, de la zona del desierto de Atacama, obsidiana, que es una piedra volcánica. Y acá no hay volcanes. Que acá no hay volcanes, no hay esa piedra, entonces decimos, tenían que acá, traerla. Cuando yo digo acá no hay volcanes, no hay en el valle. En la Puna sí tenemos volcanes. Sí, claro, son de esa zona. Sí. En algunos otros sitios también se encuentra Spondylus, ya con la llegada de los incas, que es una valva marina originaria del Pacífico. Otro tipo de moluscos. ¿Y había intercambio de alimentos también, o los alimentos mayormente eran producidos localmente? Lo que mayormente se intercambiaban eran bienes de prestigio o cosas que no se podían producir en ese lugar. Los alimentos, si llegaban de otros lugares, por ahí era para un núcleo de personas de la élite, ¿no? Los alimentos se producían mayormente en el lugar. Para cuál? Mantener una población tan grande, tampoco eran caravanas de miles de personas las que salían a hacer ese intercambio, así que a veces se encuentran algunas cosas alóctonas, pero la mayoría de las veces los alimentos se producen en el lugar. ¿Y cuál era la dieta? ¿Cómo era el alimento, digamos, en este periodo que estamos hablando, en el periodo de auge, digamos? ¿Cuál sería la dieta de alimentación? Bueno, la caza y la recolección siempre complementó la agricultura. La caza y recolección. Sí, mucho maíz, en el sembradío mucho maíz, cucurbitácea, zapallo, calabaza, quinoa, y en la recolección chañar, mistol, algarrobo, miel, y la caza de animales grandes, desde camélidos hasta los más chiquitos como el cuis o las chinchillas, otros roedores. ¿Y el animal doméstico era la llama? La llama. La llama, eso hay que remarcar a veces que, digamos, la cabra, la oveja, el caballo, todo llega con el español. O sea, la gallina viene con el español, el animal doméstico que se pastorea es la llama, el guanaco es silvestre, y la llama es un animal, podríamos decir, casi sagrado dentro de su economía. Les provee de carne, de lana, les da la posibilidad de transportar el peso, de dejar el cuerpo libre para poder caminar. Así que ese animalito les provee alimentos, abrigo. O sea, proveía prácticamente todo, era la vaca de aquella época. Exactamente. Continué mi conversación con Fernanda sobre el sitio arqueológico de La Palla. Le pregunté cómo sería la vida diaria y la estructura social en estos pueblos.
Bueno, hasta a este momento ya encontramos personajes o jefes visibles o más visibles que en el periodo anterior. Los lazos ya no son solamente que aglutinan a la población, ya no son solamente de parentesco, entonces hay cabezas visibles, hay jefes, hay caciques, si se los quiere llamar de alguna manera. Acordate de Juan Calchaqui, de los caciques que eran grandes personajes del valle, ¿no? Exactamente. No necesariamente te estoy diciendo que Juan Calchaqui es de este sitio, pero como para que nos hagamos una idea, ¿no? Y después, bueno, la gente del pueblo que trabajaba para conseguir su alimento. En este momento, al haber una gran cantidad de alimento disponible, o en los periodos que lo había, eso hacía que la sociedad se pudiera planificar de alguna manera, ¿no? Al yo tener excesos o excedentes de alimentos, puedo tener también un sector de la sociedad sin trabajar, y entonces realizando otro tipo de tareas. Ya hay una división entre lo que es religioso, lo que es político, lo que es militar. Decime, y dentro de la estructura familiar, ¿cómo sería la estructura familiar típica? Lo que suponemos es que el núcleo familiar es un núcleo familiar extendido. Cuando veamos en el sitio las estructuras de vivienda, vamos a ver que se nucleaban alrededor de un gran patio donde se hacía la actividad cotidiana, cortar, procesar, cocinar los alimentos, realizar las tareas de todos los días, y alrededor de esos patios existían habitaciones. Cada habitación estaba ocupada por un núcleo familiar pequeño, pero a la vez agrupadas, exactamente, por todo un grupo más grande. Si bien en la mayor parte del sitio es necesario tener un ojo acostumbrado para notar que se está realmente caminando por un sitio arqueológico, es, de todas maneras, un lugar lindo para caminar y tomar fotos. Preocupa, sin embargo, su grado de deterioro, que no condice con la importancia de un lugar representativo de un momento tan importante de nuestra historia precolombina. Cuando el arqueólogo Ambrosetti lo recorre en el año 1907, lo describe como un conglomerado urbano de unas 7 hectáreas rodeado de un muro de aproximadamente 1 metro de altura. Ese muro prácticamente ya no existe. Nos dirigimos al lugar más importante del sitio, conocido como la Casa Morada. Es de origen inca y se encuentra en un lugar elevado. El lugar es fácil de reconocer, ya que es la única construcción realizada en una piedra rojiza o morada, y además es perfectamente rectangular. Esto último es un verdadero sello de autor de los constructores incas. Importante del sitio. Contanos un poquito de esto. Sí, es una parte diferente del sitio. El sitio tiene una ocupación previa a la llegada de los incas. Es más, toda la extensión del sitio es previo a lo incaico, pero esto denota la presencia inca, ¿no? En el proceso. O sea, es un certificado que tuvieron los incas. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Me preguntarás, ¿por qué denota eso? La Casa Morada no solamente está ubicada en un lugar estratégico del sitio, es uno de los lugares más altos. Y con una vista espectacular, como estamos viendo, ¿no? Y controladora sí, de todo el sitio. Y esta casa tiene factura, características de vivienda que traen los incas, ¿no? Hasta antes los incas se construía de otra manera, como está construido el resto del sitio. Que me da la impresión son como paredes más curvas, que van siguiendo el nivel, no tan rectas, exactamente, no tan, digamos, cuadradas. Exactamente, los incas traen los ángulos rectos, la piedra canteada, trabajada en este caso,
algunos de estos bloques muestran el trabajo de la piedra seleccionada. ¿Y por qué es de distinto color esta piedra que el resto? La piedra morada viene de la cantera del Angosto del Morado, que está más o menos a 10 kilómetros de acá del lugar, pero seguramente para diferenciar el estatus de la persona que vivía en este lugar, ¿no? Es la única roja. Distinga por el color, ¿no? Exactamente. Actualmente estamos viendo nada más que los cimientos. Cuando Ambrosetti la estudia en 1907, registra que las paredes de la casa tenían 3,40 metros. Bueno, el paso del tiempo, el paso del hombre, del viento, la lluvia, nos dejó... Del ganado menor. Del ganado menor, vimos pisadas de ganado por muchos lugares, nos deja solo las bases, los cimientos de lo que es lo que estamos viendo ahora. ¿Qué encontramos alrededor de esta Casa Morada? ¿O cómo se compone la totalidad de esta parte del sitio? La Casa Morada es parte de un conjunto de estructuras, un gran patio donde seguramente se realizaban actividades cotidianas, una serie de estructuras de almacenamiento, de colcas, donde se guardaba el grano, las papas, alimentos. La colca también es de origen, digamos, de influencia inca. Es decir, o había... Llamarla colca sí. Es quechua, es de origen quechua. inca, pero no existen estructuras de almacenamiento pre-incaicas. Sí. Las colcas son estas estructuras circulares que se utilizaban para almacenar alimentos. En su construcción pueden observarse unas piedras especialmente colocadas en forma de escalera para facilitar la salida y entrada de ellas. Dejamos La Paya y tomando la ruta 40 hacia el norte, nos dirigimos al pueblo de Cachi para visitar el Museo Arqueológico. El Museo de Cachi está en esta casona que perteneció a la familia Díaz. Lleva el nombre de Pío Pablo Díaz, quien, aunque no contó con estudios académicos, dedicó su vida a la arqueología del lugar. Este museo posee un patrimonio arqueológico importante que refleja todas las etapas de la historia prehispánica del Valle Calchaquí. El visitante realiza un recorrido histórico de unos 10.000 años, a partir de los periodos de recolectores y cazadores, luego formativos y desarrollos regionales, y finalmente inca e hispano-indígena. Hay una sala de exposición permanente y otra sala temática donde actualmente se abordó el tema del uso de la piedra en distintas épocas. Observamos distintos petroglifos, formas de arte rupestre que sugieren a veces diversas interpretaciones. Sosteniendo objetos de poder, el tumi, por ahí un cetro que tiene en la otra mano, no cualquiera llevaba ese tipo de tocado y el tocado en forma de media luna. Es más, hasta probablemente puede ser del periodo inca, ¿no? Por el tumi. Por el tumi, por el tipo de tocado, en forma de media luna. Uncu ya se usaban, pero también es una característica de la vestimenta masculina incaica. Continuamos en la sala, donde pudimos observar otras piezas realizadas en piedra, adornos, armas y diferentes herramientas. Nos dirigimos a visitar la exposición permanente, la más didáctica del museo, donde se pueden observar piezas ordenadas cronológicamente de acuerdo a diferentes momentos de la historia del Valle Calchaquí.
piezas del museo, quizás la más interesante sea una figura tallada en piedra que muestra dos rostros, uno humano y otro felínico, según la dirección de la observación. La abundancia de petroglifos llevó a hacer esta pared con ellos con el fin de poderlos mostrar y a la vez proteger. Luego nos dirigimos al depósito, un lugar que no está abierto al público. Aquí hay miles de piezas catalogadas y en proceso de catalogación, disponibles para el estudio. La arquitectura del edificio es la típica de las grandes casonas del valle, con sus característicos patios y galerías. A veces, en fotografía de arquitectura, es bueno usar la simetría. El museo es impecable, digno de visitar. Muestra la labor incansable de un equipo de trabajo encabezado por su directora, la licenciada Mónica de Lorenzi de Ruiz Moreno. En la travesía fotográfica de hoy, visitamos un sitio arqueológico característico de un período de la historia precolombina, rodeado del majestuoso paisaje del Valle Calchaquí, con sus cardones y sus cerros de colores ocres. Luego, en la visita al Museo de Cachi, observamos piezas que nos muestran miles de años de historia del valle. Espero que ustedes hayan disfrutado como nosotros de esta maravillosa experiencia.